Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestra explicación del sistema inmune. Vamos a especificar lo que son las células de protección y cuáles son esas barreras que se encargan de esa defensa de los organismos. Entonces, el sistema inmunitario reacciona ante las siguientes situaciones. ¿Qué quiere decir? Ese sistema inmune se activa cuando se presentan estas características. Primero, cuando hay infecciones de tipo bacteriano, vírico o fúngico, es decir, que podemos tener infecciones provocadas por bacterias, por virus o por hongos. Segundo, infestaciones parasitarias, es decir, que tengamos gusanos parásitos que nos estén provocando algún tipo de patología interna o externa. Alteraciones genotípicas, como lo son las neoplasias o los tumores. Ese sistema inmune también empieza a reaccionar cuando empiezan a aparecer este tipo de alteraciones genotípicas o fenotípicas, como es el producto del cáncer o de la aparición de tumores. Células ajenas al individuo, como es el caso de los trasplantes y los injertos. Cuando el organismo siente que hay algo que no le pertenece, pues lo desconoce y lo intenta rechazar, ¿cierto? En ese intento de rechazo, por eso es que muchas veces no todas las personas son compatibles entre los trasplantes. Para poderse hacer un trasplante, primero se debe realizar un cuadro inmunológico para ver si esas células de defensa sí van a aceptar dicho trasplante. Y por último, olvido de objetos en el interior del organismo durante intervenciones quirúrgicas. Las personas que generalmente tienen metales, tornillos por cirugías, ¿cierto? El sistema inmune siempre tiende a rechazarlo porque es un objeto ajeno al cuerpo, ¿sí? Lo mismo cuando se dejan algunas estructuras que no pertenecen al organismo, cuando se realizan las cirugías, que muchas veces dejan platinos, entre otras cosas, el sistema empieza a producir unas reacciones de alerta para avisar que el cuerpo está teniendo algo que no le pertenece. Cuando hablamos del sistema inmune, es muy importante tener en cuenta los dos siguientes conceptos. El antígeno, ¿cierto? Que son esas partículas extrañas y tóxicas que intentan ingresar al organismo, causarle daño, ¿cierto? Una enfermedad y de forma más crucial causarle la muerte. Es decir, el antígeno, también llamado patógenos, son esas células negativas y son esas células que intentan enfermar a los organismos. El anticuerpo, ¿cierto? Por el contrario, son esas células de defensa. Ese es el sistema de defensa de los organismos que detecta los elementos que pueden ser dañinos para el individuo y los neutraliza, ¿cierto? Esos anticuerpos empiezan a prender sus alarmas cuando sienten que algo extraño va a ingresar o cuando sienten que ya algo extraño ingresó y empiezan a batallar con esos agentes extraños que son los antígenos, ¿cierto? Para evitar que la persona se enferme en un primer momento. Entonces, este sistema inmune es una dinámica y es un juego entre antígenos, que es lo que me quiere enfermar, y anticuerpos, que es lo que me quiere defender de ese antígeno. Esos anticuerpos son las llamadas defensas o son los llamados glóbulos blancos. Un esquema de reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, los antígenos siempre intentan ingresar al cuerpo, ¿cierto? Pero el sistema inmune, por reacción inmediata, empieza a generar esos anticuerpos para combatir dichos antígenos. Y una vez teniendo este combate, digamos, si esos anticuerpos logran combatir los antígenos, pues los organismos no se enferman, pero si no, pues finalmente llega el organismo a enfermarse. Entonces, vamos a ver otro esquema donde dice que hay una célula normal, ¿cierto? Como todas las células de nuestro cuerpo, los antígenos ingresan, ¿cierto? Si el sistema inmune no reacciona, es decir, esos anticuerpos no luchan con los antígenos, esa célula se enferma y por ende hay muerte de la célula, ¿sí? Pero por el contrario, si existen unos antígenos que quieren ingresar a la célula, ¿cierto? Pero existen unos anticuerpos que quieren combatir los antígenos, la célula, ¿cierto? Se puede salvar de enfermarse y por ende la célula no se daña y puede seguir su ciclo vital de forma natural. ¿Cuáles son esas barreras de defensa que tiene el organismo? Resulta y pasa, muchachos, que para que un organismo se considere enfermo, que llegue a la muerte, debe pasar por unas barreras inmunitarias o unas barreras de defensa. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso, ¿cierto?, por el que pasa el sistema inmune hasta llegar al proceso fatal, que es la enfermedad o la muerte.
La primera barrera de defensa se denominan barreras de defensa primarias. ¿Cuáles son las barreras de defensa primarias? Corresponden a las defensas externas constituidas por barreras mecánicas, químicas y microbiológicas contra las infecciones. La función de estas barreras es impedir la entrada, o sea, la entrada de primer momento, y la proliferación quiere decir el crecimiento y la reproducción de ese antígeno al interior del organismo. Entonces, las barreras primarias son las primeras que van a evitar que algo ingrese al organismo. Ejemplo de las primeras barreras. Entonces, tenemos las lágrimas, son una barrera de defensa, la saliva, los mocos, ¿cierto? Los mocos, aparte de decir que es una reacción alérgica a algún virus, alguna gripa, ¿cierto? También son una barrera que se produce aquí en nuestras fosas nasales para evitar que algo ingrese. Secreciones sebáceas. ¿Qué son las secreciones sebáceas? Entonces es todo ese sudor que produce la piel. Ácidos y enzimas digestivas. Entonces todo ese proceso que realiza la parte o el tracto digestivo de producción de jugos gástricos es una barrera de defensa. Esos jugos están para evitar en un primer momento el ataque de un antígeno. Defensas intestinales. Entonces todo lo que se produce en el intestino también ayuda a la defensa, como es la bilis. La bilis que nosotros producimos es un mecanismo de defensa. Flora bacteriana normal que podemos tener tanto en la parte genital, tanto de hombres como mujeres, y la que podemos tener en toda la flora intestinal. El semen de los hombres, ¿sí? Es una barrera de defensa que lo que hace es matar algunas células dañinas que puedan ingresar al organismo. Epitelios ciliados que se encuentran en el tracto digestivo y epitelios de revestimiento como la piel. Entonces, la piel es también una barrera primaria de defensa muy importante que evita ese contacto de antígeno con organismo. Entonces, vamos a volver a recordar cuáles son esas partes importantes y qué son las que funcionan en estas primeras barreras. Entonces, membranas mucosas, como ya lo hemos hablado, vasos linfáticos, que son todo lo que son las amígdalas y adenoides, el timo, ¿cierto? La piel, la médula ósea, las amígdalas, los ganglios linfáticos de garganta, de axilas, de ingles, también tenemos uno detrás de las rodillas, el vaso que ya les había explicado en la clase anterior, que también es un mecanismo de defensa, y todo lo que son los vasos linfáticos. Entonces, estas primeras barreras son las que van a impedir que ese antígeno ingrese al organismo y son barreras externas de protección. Barreras secundarias, ¿cierto? Cuando esas barreras primarias fallan y no funcionan y definitivamente el antígeno ingresó al organismo, pues inmediatamente se alerta a otro grupo de soldados denominados barreras secundarias, ¿cierto? Y esas barreras secundarias entonces son los denominados glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos poseen algo que se denominan leucocitos, ¿sí? Y esos glóbulos blancos, con esa producción de leucocitos, producen muchas células sanguíneas, ¿cierto? Que se encuentran en la sangre, pero que se denominan glóbulos blancos, que se especializan en la defensa del organismo. Y esas células especializadas, como su nombre lo dice, se especifican en un antígeno o en un patógeno específico. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son esas células de defensa que posee el sistema inmune por naturaleza? Entonces son los macrófagos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y los monocitos. ¿Listo? Cuando esas barreras primarias dejan de funcionar, entonces estas barreras secundarias, como ya las nombré, que son todos estos tipos de células, empiezan a realizar su funcionamiento y empiezan a realizar su carrera por defender al organismo. Esas células sanguíneas, como ya las habíamos mencionado anteriormente, tienen una morfología específica. Entonces, los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las plaquetas, los eritrocitos y los macrófagos. ¿En dónde se encuentran? A nivel sanguíneo por glóbulos blancos. ¿Cuál es la actividad de cada una de esas células? Entonces ya vamos a ver cada una en qué se especifica. Entonces, los eritrocitos tienen una forma redonda, pero carecen de núcleo.
¿Qué hacen ellos? Transportan oxígeno y dióxido de carbono, es decir, que estas células son las encargadas de que todo ese intercambio gaseoso que necesitan realizar los organismos a nivel celular también se pueda realizar. Los leucocitos, también denominados neutrófilos, tienen núcleo polilobulado, es decir, que el núcleo tiene muchos lóbulos en su formación y granos diminutos en el citoplasma, así como lo podemos observar, ¿cierto? ¿Qué realizan los leucocitos? Defienden al cuerpo ante infecciones que producen las bacterias, es decir, que esos neutrófilos se encargan de combatir exclusivamente las bacterias. Leucocitos basófilos, ¿sí? Son muy parecidos en morfología a los neutrófilos, si nos damos cuenta tienen el núcleo con varios lóbulos y tienen también varios gránulos en el citoplasma, pero digamos que de qué se encargan. Los basófilos se encargan de combatir todas las reacciones alérgicas. ¿Qué quiere decir? Que son los que se encargan de combatir las alergias. Las personas que sufren de dermatitis, ¿cierto? Quiere decir que tienen deficiencia de basófilos. Quiere decir que no están combatiendo digamos que los agentes que pueden causar reacciones alérgicas en nosotros, ¿sí? Entonces, esos basófilos se encargan de controlar esas reacciones alérgicas. Ejemplo, la dermatitis. Los eosinófilos, ¿sí? Tienen un núcleo ya también grande, pero también tienen gránulos en su interior. ¿De qué se encargan? Entonces, también se encargan de defender el cuerpo de reacciones alérgicas, es decir, que basófilos y eosinófilos trabajan de la mano por las alergias. Los linfocitos también tienen un núcleo grande, ¿cierto? Pero ya el citoplasma sin gránulos y se encargan de defender al cuerpo de cualquier célula extraña. Es decir, que ellos son multifuncionales. Si aparece una bacteria, la atacan. Si aparece un virus, la atacan. Si aparece un hongo, lo atacan, ¿sí? Es decir, que ella trabaja de la mano con los anteriores. Los monocitos, ¿cierto? Son unas células que se encargan de combatir lo que son las bacterias, pero también se encargan de combatir los virus, ¿sí? Y también se encargan de combatir algunos hongos. Pero el que mayor capacidad tiene para combatir virus, bacterias, hongos, alergias y todo lo que se aparezca son los linfocitos. Ya cada uno, como son los anteriores y los que siguen, sí tienen unas actividades específicas. Las plaquetas, digamos que no son como tal célula de defensa, pero sí son unas células que son muy importantes y trabajan de la mano con los glóbulos blancos porque son las que realizan el proceso de coagulación de la sangre y que la proliferación de las células sanguíneas aumente. Y si hay más células sanguíneas, pues hay muchos más glóbulos blancos que pueden llegar a defender los organismos. Listo. Si estas barreras secundarias, es decir, esas células que acabamos de explicar, ninguna funciona para atacar ese patógeno, entonces ya entra una barrera terciaria. Y la barrera terciaria tiene que ver con barreras internas, ¿cierto? Que están constituidas por células y moléculas capaces de combatir esos patógenos de forma específica, ¿sí? Tras el fracaso de la primera y la segunda línea de defensa, que son las que acabamos de explicar, combaten o entran a jugar las barreras terciarias, que son los denominados linfocitos T y B, ¿sí? Si ya de forma natural el cuerpo no logró combatir por barrera externa, por barrera de células sanguíneas como glóbulos, ya en una tercera barrera entran a funcionar los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces aquí es una imagen apreciativa de lo que son los linfocitos y el trabajo que hacen. Entonces, esta imagen es muy importante que la tengamos en cuenta. Resulta y pasa que el sistema inmune tiene una función innata y tiene una función adquirida. Por eso yo les decía que eran tan importantes las vacunas, ¿sí? Porque el organismo no puede realizar sus células o no puede producir sus células de defensa de forma innata en la cantidad que necesitamos. Necesitamos de las vacunas para que de forma adquirida, ¿cierto?, podamos producir también esos anticuerpos que necesitamos para combatir dichos antígenos. Entonces, en forma innata, es decir, que el cuerpo lo produzca de forma biológica y natural, existen lo que son las células de defensa. Entonces, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas y una parte de los linfocitos,
¿sí? Es decir, esas células que yo expliqué anteriormente en barreras secundarias, el cuerpo las produce de forma natural. Pero ¿qué anticuerpos necesitamos obtener de forma adquirida? Es decir, que los obtenemos a partir, puede ser de la alimentación o puede ser por medio de una vacuna. Se obtienen lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. Por eso es tan importante no saltarse el esquema de vacunación, porque las vacunas nos proporcionan los linfocitos T y B que hacen parte de la última barrera de defensa. Si nosotros no los tenemos, pues posiblemente esa barrera no la vamos a tener y en caso de que falte la 1 y la 2, pues no vamos a tener que nos defienda. ¿Cuándo sucede una pérdida de eficiencia inmunitaria? ¿Qué quiere decir? Ocurre cuando algún componente de este organizado, es decir, del sistema inmune, es poco eficiente. Pérdida de eficiencia quiere decir que el sistema inmune no funciona. ¿Listo? Entonces, las personas inmunodeficientes tienen reducida esta capacidad de producir anticuerpos y eso provoca que virus, bacterias y cualquier otro tipo de patógenos entren a nuestro sistema, lo encuentren indefenso, lo encuentren debilitado y eso pueda producir que nos enfermemos porque las barreras, digamos que pueden ser pasadas de forma muy fácil por este tipo de patógenos. ¿Cuáles son las causas de esta inmunodeficiencia? Es decir, que nosotros no tengamos un sistema inmune fortalecido. La primera puede ser por factores sociales, se le puede denominar malnutrición, no nos alimentamos bien y por eso yo hacía énfasis en la buena alimentación. Hábitos tóxicos, alcohol, cigarrillo, drogas psicoactivas. Eso debilita el sistema inmune. Factores físicos, sobrepeso, obesidad, o también puede ser de forma genética. Quiere decir que en mi familia las personas tienen problemas de sistema inmune y por eso yo heredé esa deficiencia inmunitaria. Pero también se puede acuñir a que hay personas que están en exceso de peso, con kilos de más, y ese exceso de peso lo que hace es que esos glóbulos blancos se produzcan en menor cantidad. Factores psicológicos como el estrés. ¿Sí? El estrés puede bajar el sistema de defensas de una forma que no nos podemos imaginar. Entonces es bueno controlar el estrés. Los estados de ánimo. ¿Sí? Los estados de ánimo muchas veces condicionan que mi sistema pueda funcionar bien. ¿Sí? Personas que son generalmente felices, que toman la vida con más tranquilidad y le encuentran una solución a todos los problemas porque los problemas tienen solución. Son unas personas que viven más sanas, con menos enfermedades. Y por último, la edad. La edad también es un factor muy importante y yo lo había explicado en algún momento. No es lo mismo pretender un niño recién nacido, ¿cierto? Que todavía no ha desarrollado bien su sistema inmune, por ende sus anticuerpos no están bien desarrollados, a una persona que ya tiene su sistema inmune bien desarrollado, que no tiene sobrepeso, que se alimenta bien, entre otras cosas, que tiene un rango de edad también intervalo promedio entre unos 7 a 55 años, que sería el rango, digamos que promedio de producción de anticuerpos más eficazmente, también versus una persona que es de la edad mayor, ¿cierto? Quiere decir que sus células también empiezan a ser seniles, es decir, empiezan a producir menos cantidad de células, la regeneración es mucho más lenta y sus procesos son más lentos. Quiere decir que la producción de glóbulos blancos es en menor cantidad, por ende, el sistema inmune puede ser más debilitado. Entonces, chicos, pues espero que el día de hoy haya quedado claro lo que son las barreras de defensa, esas células especializadas y la importancia de tener esa buena alimentación y de pensar en fortalecer ese sistema inmune para atacar todos esos antígenos y patógenos que pueden causar la muerte o enfermedad en un organismo. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en asesorías.